Jóvenes, bienvenidos a otra clase. Vamos a continuar con el tema de conjuntos que estábamos viendo en la clase anterior, para lo cual, si usted recuerda, le pedí que trabajáramos la página 24. Entonces, tenía que resolver la página 24, la parte amarilla. Aquí se ve un poquito distorsionado, pero en su libro usted puede ver que es amarillo. Era muy sencillo. Vamos a tratar de irlo resolviendo aquí con cuadros de texto. Entonces, en lo que preparo esto, pues usted tiene que haber leído esto y recuérdese que también tuvo que haber visto los videos que yo les envié como material de apoyo. Entonces, es importante, fundamental que usted haya leído este texto y también que haya visto los videos. Entonces, necesitamos de su esfuerzo también. Recordemos que eso es muy importante. Primero, después de leer esto, comprendemos varios puntos básicos de los conjuntos, en lo cual hablamos de simbología, hablamos de la forma de representar los conjuntos, no tan a fondo, pero aquí menciona dos maneras, en la cual puede ser la enumerativa y la descriptiva. En la enumerativa, pues vamos a colocar cada uno de sus elementos. Como vemos aquí, el conjunto T menciona matemáticas, comunicación, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés. Son algunas materias en las cuales nosotros podemos desglosar o pensar en que aquí dice, escribe las características que definen el conjunto. Podemos decir las materias que me gustan, las materias que me gustan. En el caso de que a ustedes les guste matemática, comunicación, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés, porque no vamos a decir que son todas las materias, porque si bien vemos no están todas las materias, ¿verdad? Sino que solo hay algunas. Pudiéramos clasificarlo en las materias que a mí me gustan, podría ser una forma de describir este conjunto. Pudiera ser las materias que nos dan profesores de género masculino, y pudieran ser estas, o ya sea maestras o profesoras de género femenino. Algo en lo cual yo pueda clasificar este conjunto, ¿verdad? Una forma de describir ese conjunto. Si vemos el conjunto I, ¿verdad? Que aquí está representado con la I. Recuerde que las letras mayúsculas representan a los conjuntos y las minúsculas serían los elementos, o cada elemento sería cada una de estas que aparecen aquí separados por medio de comas, y las llaves pues limitan lo que es el conjunto. En el conjunto I tenemos regla, compás, transportador y escuadra. Vamos aquí al I, y cómo podemos describirlo. Yo le llamaría instrumentos de geometría. Instrumentos de geometría. Recordemos que hay muchas herramientas, no todas vienen en un juego de geometría, pero también tenemos el compás, que sirve para hacer circunferencias, la regla para trazar líneas y medir, el transportador para medir ángulos, y la escuadra, que es también para hacer líneas rectas inclinadas en distintos grados, ¿verdad? 30, 45, 60 grados en general. Entonces, cada una de esas conforman instrumentos de geometría, porque son para dibujar. Geometría, ¿verdad? Le falta la tilde, ahí está. Geometría. De esa manera estamos hablando del conjunto, pero sin mencionar sus elementos, podemos deducir cuáles elementos son, ¿verdad? Lo estamos describiendo. En el conjunto M dice, recuérdese que esto se lee X tal que X sean implementos deportivos. Aquí está al revés. Me está dando la forma descriptiva y yo lo tengo que pasar a forma enumerativa. Entonces, en el conjunto M, vamos a hacer lo contrario. De donde está de forma descriptiva, vamos a pasarlo a decir implementos deportivos. Hay muchos deportes, pero podemos pensar, si hablamos de fútbol, podríamos decir guantes, de portero, ¿verdad? Guantes. Podemos hablar de medias. Medias.
Podemos pensar en los tacos, no son de comer, ¿verdad? Sino que me refiero a los zapatos o zapatos de fútbol. Podemos pensar en espinilleras. En fin, ¿verdad? Pueden haber más implementos deportivos. Como les digo, la rama del deporte es muy extensa. Aquí pueden haber más, pero eso solo es para dar un ejemplo, ¿verdad? Como aquí dice implementos deportivos, yo en el conjunto pues voy a colocar implementos deportivos. Luego tenemos el conjunto N. Lo observamos aquí y vemos de qué manera podemos describir dicho conjunto. En el conjunto N, observamos aquí que están los dígitos. Al hablar de los números del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podemos colocar aquí los dígitos. Los dígitos. ¿Cuáles son los dígitos? Los números que están formados por una sola expresión, es decir, un solo número, si podemos llamarlo así. Dígitos, ¿verdad? Ahí está con tilde. Los dígitos. El conjunto N está conformado por los dígitos. Por eso hablamos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya el 10 no es un dígito, ¿verdad? Porque ya estamos combinando el 1 con el 0. Porque estamos hablando de una numeración base 10, que es la que utilizamos comúnmente. Ahora bien, en el inciso B, habla de, se nombra a cada uno de los elementos en todos los conjuntos. Estamos hablando de que si aquí nombramos cada uno de los elementos en todos los conjuntos, no en todos, ¿verdad? No nombramos en todos porque si ven aquí, lo estamos haciendo de manera descriptiva, ¿verdad? Entonces, ¿será que estamos nombrando a los elementos en el conjunto M? No, ¿verdad? Entonces, aquí usted lo pudo haber colocado de otra manera, pero siempre quedé a entender esto, ¿verdad? No, porque no se nombran en el conjunto M. Podemos responderlo de esa manera. No, porque no se nombran en el conjunto M. Esa podría ser una respuesta o simplemente no, pero lo ideal es ser un poco más específico en su respuesta. Y luego aquí menciona algunos, dice en qué conjuntos se nombra a todos los elementos que lo forman. Es decir, están expresados por extensión. ¿En qué conjuntos sí se nombra a todos los elementos? Ya colocamos en la primera que en el conjunto M no se nombra, ¿verdad? Entonces el M queda descartado. Y vamos a colocar aquí todos los demás conjuntos en los que sí se nombra. En este caso, el M está descartado porque no lo nombramos. Tenemos el T, el I y el N. Esas van a ser nuestras respuestas. Si usted ve aquí hay 3 líneas. Entonces, tenemos el conjunto T, el conjunto I, mayúscula, recordemos, y el conjunto M. Y el conjunto M. Ah, no, perdón, el conjunto N, ya me le estoy cambiando el nombre, ahí está. Hay que analizar y detenerse un poco a ver esta situación. Yo sé que a veces los libros de texto lo plantean un poco, tal vez con palabras técnicas, lo cual hace que nos desconcertemos un poquito, ¿verdad? Pero de esta forma lo tenía que llenar los dígitos, o si usted aquí en vez de los dígitos quería escribir los números del 0 al 9, también era acertado, ¿verdad? Siempre y cuando lo que usted escriba aquí nos dé a entender cuáles son los elementos de dicho conjunto. Muy bien, eso es la primera parte, eso es lo que trabajamos en la clase anterior, en la página 24. Ahora vamos a pasar a la página 25, en la cual usted tiene que resolver. Vamos a irlo haciendo aquí algunos ejemplos, no voy a resolver yo todo, porque ustedes tienen que trabajar la página 25. Primero dice, escribe los conjuntos en forma enumerativa o por extensión. Esto quiere decir lo mismo, ¿verdad? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí, sobre la línea,
Dice, el conjunto P de números dígitos, ¿verdad? Entonces, ya quedamos, ya platicamos cuáles son los dígitos. Si usted ve, aquí están las llaves. Tenemos la llave abierta y la llave cerrada. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, como bien se menciona, los dígitos, ¿verdad? 0, recordemos que los elementos se separan con una coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerde que el 10 ya no va ahí. Y aquí está la llave cerrada, ¿verdad? Ahí tenemos ya el primer conjunto, que es lo que tenemos que colocar. Ese es un ejemplo nada más. Usted tiene que irle entendiendo e ir llenando los demás incisos. Vamos a ver el inciso B. Los números impares positivos menores de 13. Este va a ser el siguiente ejercicio, ¿verdad? Los números positivos impares menores de 13. ¿Qué podemos hacer? Si usted quiere, para hacerlo más claro, en los números impares va a ser 1, nos saltamos el 2 porque el 2 sí es par, sería 1, 3. Después del 3, el 4 nos lo saltamos y va el 5. Todos los números que son impares, ¿verdad? No voy a regresar a explicar eso porque eso al nivel académico que ustedes tienen ya lo conocen. Menores de 13. Entonces tenemos 1, el 2 no porque es un número par. Pasamos al 3, el 4 no porque es par. Pasamos al 5 que es impar. El 6 no, 7, 9, 11, el 12 no, y el 13 tampoco porque dice menores que 13. Si dijera menores e iguales que 13, ahí sí va el 13, pero en este momento no, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el conjunto A. En base a su descripción, usted tiene que colocar aquí cuáles son los elementos de dicho conjunto y hacer las llaves, ¿verdad? Los números primos menores de 19. Hay que ver cuáles son los números primos. Recuerde que son los que solo son divisibles por uno y por el mismo. Colocamos aquí los números primos menores de 19. Los números enteros mayores de 2 y menores o iguales que 5, ¿verdad? Aquí ya está menores o iguales que 5. El conjunto de las letras que forman la palabra matemáticas. Aquí hay algo que resaltar. En la palabra matemáticas van a haber letras las cuales se repiten. La A, por ejemplo, si usted ve, está 1, 2 y 3 veces. Esa A la vamos a colocar una sola vez cuando hablamos del conjunto, porque es el mismo elemento. La M también, si usted ve, matemática, aparece 2 veces la M. Entonces solo la tiene que colocar una vez. Vamos a dejar estos dos de arriba y vamos a más o menos hacer ese ejemplo. La idea es que usted entienda y vaya desarrollando esos conocimientos. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de las letras de la palabra matemática sin repetir, verdad? Tenemos la M, coma, ¿verdad? Recuerden, no va a escribir la palabra matemática, sino que va a escribir los elementos que conforman el conjunto de letras de la palabra matemática. Tenemos la A, coma, luego tenemos la T, coma, luego tenemos la E, coma, y luego tenemos la M que ya está, la A también ya está, la T ya está, ahora tenemos la I, coma, luego tenemos la C, vamos a dejar un espacio aquí, la C, coma, y la A que ya la colocamos, entonces esta sería la última, ¿verdad? Esta sería, aquí hacemos las llaves, aquí no la vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero también hacemos las llaves y esto serían los elementos que conforman las letras de la palabra matemática. Como les repito, no podemos, cuando está un elemento repetido 3 veces o 2 veces o 2 veces, perdón, lo colocamos una sola vez. Bueno, esos serían los ejemplos para que usted haga estos dos y llene los que estamos explicando aquí también. Luego tenemos, expresa los conjuntos en forma descriptiva. Aquí es lo contrario, ¿verdad? Vamos a colocar palabras que nos digan de qué elementos se trata. Aquí tenemos do, re, mi,
do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué sería? Podemos colocar ahí la escala musical o las notas musicales, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle así. El conjunto N, perdón, vamos a colocarle así. N es igual a las notas musicales. Pueden ser las notas musicales simples o la escala musical, ya que después existen otras notas musicales sostenidas, octavas, ¿verdad? Bemoles, pero estas serían las notas musicales simples, podemos llamarle así, o básicas, pero vamos a dejarle así, las notas musicales. Si vemos en el ejemplo 2, tenemos el conjunto A, o el inciso B, ¿verdad? El conjunto A, y en el conjunto A tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Tengo que buscar alguna característica que pueda describirme esos elementos. Entre esos elementos yo veo una característica que todos son números pares, ¿verdad? No hay números impares, no tenemos el 3, el 5, el 7 y el 9. Y son los dígitos, no, perdón, no son dígitos porque ya está el 10 y el 10 no es dígito. Entonces son los números enteros, porque no hay decimales, ¿verdad? No hay un 2.5, un 4.2, sino que son números enteros del 2 hasta el 10. Pero aquí falta algo, ¿verdad? Números enteros pares. Del 2 al 10. Ahí está. Esa podría ser una manera de describir al conjunto A. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos el conjunto D. Pueden ser las letras de una palabra. Aquí, ¿qué palabra se puede formar? Se puede formar la palabra deseo. Se puede formar la palabra dedos, ¿verdad? Recuerde. Entonces puedan ser las letras de la palabra dedos o de la palabra deseo, como usted quiera. Aquí, ¿verdad? Luna. Entonces, ¿cómo serían las letras de la palabra luna? Y aquí sería los números del 5 al 25 contados de 5 en 5, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25. Podría ser, ¿verdad? O los resultados de la tabla de multiplicar del 5, desde 5 por 1 hasta 5 por 5, como usted quiera describirlo, pero que la descripción de esto, la forma descriptiva, nos lleve a el conjunto. Vamos a dejarlo ahí para que usted lo llene, lo vaya haciendo, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos, utiliza el símbolo X tal que X pertenece a, para expresar por comprensión los conjuntos y luego escríbelo por extensión. Entonces aquí vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a utilizar esto, si usted recuerda, puede regresar a la página y aquí hay un ejemplo. X tal que X equivale, ¿verdad? Es equivalente o está dentro del conjunto J o el conjunto que sea, ¿verdad? Lo va a escribir de esta manera y va a escribir aquí dependiendo de qué trata el conjunto. Vamos a analizar el conjunto A y ustedes van a hacer los demás, el D y el M. Entonces, realizamos un análisis del conjunto A. Le voy a borrar esto aquí solo para escribir. Recuerden que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos a nuestra disposición, ya que no podemos usar el pizarrón de una manera efectiva. Los números enteros mayores que 40 y menores que 51. Entonces, vamos a copiar X, tal que X equivale, aquí colocamos esto, y vamos a colocar lo siguiente. X, tal que X, esa misma simbología, ¿verdad? El equivale, lo vamos a insertar aquí con unos signos, vamos a ver por dónde está, insertar símbolo, y vamos a buscar esa ya es de la clase de computación, a ver si no se nos esconde por aquí el signo. Recuerde que es una E un poquito curiosa, ¿verdad? Vamos a ver aquí cuál se asemeja más a la E de equivale o que el conjunto está ahí dentro, ¿verdad? Que el elemento está dentro del conjunto. Vamos a tomar en cuenta esta. Sí, yo creo que esta es la que más
más se parece. Entonces, vamos a utilizar esta aquí para representar esto. Y también vamos a insertar el signo y. Recuerde que es lo mismo que en las proposiciones, ¿verdad? Este sería aquí. Ahí está. Se me fue 2 veces, pero ahorita borramos uno y no pasó nada. Muy bien. Y aquí vamos a colocar los elementos del conjunto. Recuerde que es lo mismo que está aquí, solo que aquí había algunas variables las cuales podíamos tomar en cuenta. Aquí, ¿qué nos está diciendo de este conjunto? Los números enteros, o sea, no decimales, no que enteros, mayores de 40 y menores que 51. Entonces aquí vamos a colocar siempre siguiendo esta secuencia, vamos a colocar de forma simbólica, ¿verdad? Utilizando la forma simbólica para expresar la comprensión de los conjuntos. Y vamos a hacer lo siguiente, aquí sería los números mayores, perdón, menores que 40, entonces vamos a buscar el menor que, vamos a ver aquí en este teclado por dónde está el menor que, vamos a insertarlo aquí porque verán que no aparece, aquí tenemos mayor y menor que, los vamos a insertar los dos para poderlos utilizar. Muy bien, entonces, ¿de qué manera lo vamos a colocar ahí? Dice que son los números mayores que 40, entonces el mayor que tendría que ir aquí, los números mayor que 40, o sea que el 40 es menor, así, mayor que 40, este va a ir aquí. Y, ¿verdad? Recuérdese que el de la conjunción, ¿verdad? Se lee y, eso lo vieron en el video anterior, y menores que 51. Aquí me tardé un poquito más porque tuve que buscar toda la simbología, ver cómo la insertaba aquí en este programa de cómputo, ¿verdad? Pero ustedes ya solo prácticamente tienen que copiar esto. Y de ahí la forma descriptiva, ¿verdad? En esta los vamos a escribir por extensión o ya los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Pensemos ahí. El conjunto A está formado por los distintos elementos que son mayores que 40, o sea, no 40, porque no dice iguales que 40, no, mayores que 40, ¿verdad? Números enteros mayores que 40, empezamos con 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, y dice y menores que 51, no dice iguales. Entonces, menor que 51 es el 50. Entonces, estos son los elementos colocados ya por extensión, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer en estos mismos incisos de aquí abajo. El conjunto D dice los últimos 2 días de la semana. Entonces colocamos aquí X tal que X equivale a, y aquí solo colocamos los días de la semana, ¿verdad? Ya no colocamos mayor que porque no estamos diciendo que es mayor y menor, sino que depende de lo que nos pida nuestro conjunto de manera descriptiva, pues así lo vamos a hacer. Pero esta es de manera simbólica. Aquí, mira, solo hay simbolitos que nos dan a entender qué es el conjunto. Aquí serían X tal que X equivale a, y escribimos los números, los días de la semana. Y luego aquí ya enumeramos solo los días de la semana, ¿verdad? Los últimos 2 días de la semana no se los voy a decir porque quiero que ustedes piensen, pero está bien fácil, ¿verdad? Y luego aquí tenemos ramas de la matemática. Eso sí es un plus extra, usted va a tener que investigar en las ramas de la matemática, es decir, en qué ramas se divide o se separa la matemática y colocarlo como X tal que X equivale y pone las ramas de la matemática de forma simbólica y aquí pues ya de forma por extensión o enumerativa. ¿Sí? Y aquí vamos a ver determinar la relación de pertenencia de los siguientes elementos en el conjunto H.
Aquí esto está bien fácil. Recuerde que en la explicación de la clase anterior vimos pertenece o no pertenece. Aquí tengo la E, entonces vamos a fabricar ese símbolo de pertenece así. Y aquí a la par le vamos a colocar el no pertenece. Usted se pudo dar cuenta en la explicación que el no pertenece, lo único que hacemos es tacharlo, ¿verdad? Así, le vamos a poner aquí del mismo color. Ahí, ¿verdad? Quedó un poquito grande. Vamos a tratar de reducirle el tamaño. Bueno, algo así para que lo logramos entender. Bueno, entonces tenemos el pertenece y el no pertenece. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Solo voy a hacer dos y usted va a hacer los otros tres. Por eso lo estoy explicando, pero necesito que usted lo ejecute. ¿Qué vamos a hacer aquí? Solo voy a agrupar estos. Agrupar, ahí está, para que se vuelva uno. El 2 pertenece o no pertenece. Vamos a colocar el pertenece si el 2 forma parte del conjunto H y el no pertenece si no forma parte del conjunto H. ¿Será que el 2 está en los elementos de H? Sí, aquí está, miren, yo lo veo. Entonces, le vamos a colocar el que pertenece. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Miren aquí el 3.5. ¿Será que el 3.5 está en los elementos de H? No, aquí solo hay números enteros y el 3.5 ya está hablando de decimales. Y entonces, cuando no pertenece, nosotros colocamos la E, pero tachada, que eso quiere decir que no pertenece. Ya se me movió esto por aquí. Ahí está. Aquí está. Entonces, hoy si lo logré agarrar bien, sí. No pertenece, iría aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner la E si pertenece o la E si no pertenece. Recordemos eso, ¿verdad? X pertenece a H, hay que ver si aquí está una X en el conjunto H. El 12 pertenece o no pertenece. El 7 pertenece o no pertenece. Colocamos ahí. Es una manera muy fácil, ¿verdad? Ahora dice, crea dos conjuntos numéricos y escribe en forma enumerativa y descriptiva. Aquí usted se va a inventar dos conjuntos. Yo me voy a inventar uno aquí, pero usted no puede colocar ese, ¿verdad? Este solo es el ejemplo. Y usted va a tener que hacer el conjunto A y el conjunto B también. Por ejemplo, aquí podemos colocar, si queremos pensar en algo, yo pudiera decir, vamos a colocar, lo vamos a hacer primero, dice aquí, de manera enumerativa. Entonces vamos a escribir primero los elementos, ¿sí? Vamos a describir, podemos colocar frutas, el conjunto de frutas, vamos a hacerlo de frutas, pero van a ser las frutas que a mí me gustan. Pensemos, a mí me gusta mucho la sandía, sandía, ahí está, me está fallando la sandía, el melón, también los bananos. Podemos pensar en las manzanas verdes. A mí me gustan las manzanas verdes. Usted puede colocar las que le gusten, ¿verdad? Vamos a colocar aquí manzana verde. Entonces vamos a dejarlo ahí. Esta sería la forma enumerativa, donde vamos a colocar cada uno de los elementos, ¿verdad? Separados por comas. Mire aquí, el ejemplo sería manzana verde, es un solo elemento. Si fueran dos elementos, uno fuera manzana y la otra fuera verde, hubiera colocado una coma aquí en medio. Pero eso tiene que tomarlo muy en cuenta, que este es un solo elemento, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a hacer en la segunda línea? A colocar esto mismo, pero de manera descriptiva. Entonces, ¿de qué trata? Vamos a colocar algunas palabras que me puedan llegar a ese resultado de los elementos del conjunto A. Serían las frutas, o vamos a colocarle mis frutas favoritas. Ese es el ejemplo que yo di. No quiere decir que usted lo haga igual, ¿verdad? Es una idea. Usted puede colocarle aquí utensilios de cocina, por ejemplo, ¿verdad? Podemos colocar ahí cucharón, ollas, sartenes, tenedor, en fin, ¿verdad? Y luego aquí utensilios de cocina.
Cualquier ejemplo que a usted le plazca hacer en este ejercicio. Entonces necesito por favor que trabajemos esa página. Si alguien no lo había hecho así, si ya se había adelantado a hacerlo y todo, pues perfecto, porque esa es la idea, que usted vaya practicando. Yo sé que al principio pues cuesta un poquito irlo planteando a estos medios digitales, pero esa es la idea, que vayamos tratando de superar esos obstáculos. Muy bien, muchas gracias por su atención, jóvenes.